Hoy quiero contarles cómo pasé de sentir que yo era un robot defectuoso a casarme en tiempo récord con alguien que entiende mi mundo, porque el problema no era que fuese autista, sino las expectativas de un ritmo que yo nunca iba a poder seguir. En mis primeras relaciones sentía que tenía que vivir en un modo traducción constante. Durante mucho tiempo me hicieron creer que yo era difícil de querer, porque era fría o muy rígida y que me faltaba espontaneidad. Pero eso pasa cuando no conoces tu diagnóstico e intentas relacionarte de una forma que no respeta tu forma de ser, donde uno vive tan lejos de lo que realmente necesita o quiere. Por ejemplo, yo me forzaba con el tema del contacto físico y no se sentía bien. El contacto físico para mí se hace tolerable cuando estoy regulada y también lo busco, lo quiero, pero no siempre. Las relaciones humanas yo me las tomaba como una especie de desafío donde yo tenía que hacer que funcionara, dar el 1000% de mí. La relación se transformaba en mi hiperfoco y esta actitud muchas veces desde el otro lado se puede percibir como intensidad. Pasó un tiempo y conocí a otra persona, fue una relación a distancia. Y para resumir un poco el asunto, imaginen que para mí las cosas eran blanco y negro y él era un gris constante, por lo que nunca teníamos punto de encuentro. Él bromeaba respecto a que yo era una inteligencia artificial, porque decía que yo era muy rígida. Por ejemplo, las llamadas, las videollamadas para mí tenían que ser programadas porque yo necesitaba pensar que íbamos a hablar. No podía ser algo improvisado porque las veces que intentamos que fuese improvisado, la verdad es que yo hablaba dos, tres palabras porque realmente yo no fluyo de manera espontánea y yo quería hacerlo, yo quería corresponder y ser esa mujer, pero simplemente no me salía. Por más esfuerzo que yo le pusiera, no me iba a salir nunca. Y cuando él se reía de esto de que yo era una IA, en parte yo sabía que existía un juicio de fondo hacia mi forma de ser. Por ponerles un ejemplo, yo necesitaba que él todas las mañanas me dijera buenos días y eso era una pelea constante porque él lo tomaba como un capricho romántico y de alguna forma yo sentía que me daba estabilidad, que él al decirme buenos días yo existía, yo estaba presente en su mundo aunque físicamente no lo estuviera. Pero como él no lo entendía así, simplemente luchaba con que por qué lo necesitaba si yo tenía que confiar en que sus sentimientos estaban ahí, pero para mí no funcionaba así. Siempre esperaba una espontaneidad que a mí solo me generaba una ansiedad paralizante y frente a los conflictos que existían, a mí la ambigüedad era algo que me desesperaba. Yo necesitaba el poder abordar las cosas y él me tachaba de demasiado intensa o emocional cuando realmente lo que había de fondo era inteligencia emocional, porque soy una persona que vaya a evadir los conflictos. Este mismo pensamiento blanco y negro, para mí las relaciones tienen que funcionar y cuando veo una especie de falla, voy con todo a ello y le doy y le doy y le doy con una u otra solución, pero tenemos que abordarlo porque de ignorarlo solo se va a intensificar y va a terminar siendo algo que podría destruir algo que me importa. Entonces, ¿por qué no voy a querer trabajar en ello? Pero él en respuesta a esta necesidad me pedía tiempo, distancia y por supuesto que me parece razonable que las personas necesitemos tiempo para procesar lo que sentimos, pero él buscaba con esta distancia que a mí se me pasara y que no quisiera hablar del tema después. Y eso nunca pasó. Y recuerdo que por estos tiempos estaba súper de moda tachar las relaciones en base a tú tienes estilo de apego evitativo, tú tienes estilo de apego ansioso. Entonces, por supuesto que yo también caí en ello y todo se resumía a que él era una persona evitativa y de que yo era una persona con apego ansioso ambivalente, que no. Yo buscaba que la situación se clarificara y ya. Si esto involucraba que la relación se iba a acabar, bien, pero hablemos del asunto. O sea, ¿se entiende? Lo que me enfermaba era la ambigüedad, por eso de alguna forma se sentía de que yo lo perseguía, pero obvio que te vas a enojar si las personas no te responden. Esta persona igual tenía cero inteligencia emocional, cada vez que yo hablaba de mis emociones como que aburrida de nuevo con el mismo tema, yo terminé siendo casi que su terapeuta, hablando de por qué le incomodaba sentir esto, otro y pésimo. Las mujeres no tenemos que ser terapeutas de nuestras parejas. Y la verdad es que me gustaría decir que cuando me di cuenta de que no íbamos para ningún lado con esta persona, desistí y esa relación se acabó, pero no fue así. Volvimos como 3 veces, era como arreglar por un lado y se caía por el otro. Y a mí me cuesta mucho rendirme con las relaciones o con las personas y a veces es bueno darse cuenta a la primera. Pero cuando por fin esa relación terminó y supe que era definitiva porque me teñí el pelo de pelirroja,
Meses después que ya transita el duelo, conocí a mi esposo por Bumble. Es un tema las apps de citas para personas que somos neurodivergentes, pero yo me dispuse a ser mi versión más genuina. Yo en ese momento no sabía que era autista, pero siempre supe que soy rara. Entonces dije, güey, voy a ser rara y ya está. El que se quede bien y el que no, que se vaya, no más que se espante. Entonces la forma en la cual yo les mandaba los mensajes era muy random. Cuando leí el perfil de mi esposo me di cuenta que era súper ñoño, y la verdad es que yo dije que anhelo poder conocer un hombre que tenga inteligencia emocional y que pueda hablar de lo que siente, de lo que le gusta, lo que no le gusta, que no huya del conflicto. Entonces dije, vamos a ver qué tal. Y como le gustaban los juegos de mesa y a mí también muchísimo, le empecé a hablar sobre eso. Fueron semanas de hablar de nuestros intereses profundos, de música, libros, y lo cierto es que ambos éramos ñoñísimos, muy nerds, pero de mundos muy distintos. Entonces les quiero contar una anécdota graciosa. Y pasa que un día estábamos hablando y yo le digo como, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ay, estoy jugando con mis cartas Digimon. Y yo así como, cartas Digimon, dijo. Mis sobrinos juegan cartas Pokémon, debe ser como lo mismo. Y él se lo tomó súper mal, así como que yo era prejuiciosa. Y yo le dije que sí, o sea, si mis sobrinos son niños y juegan a cartas de ese estilo, entra en la categoría de actividades que realiza un niño. Entonces me parecía infantil. Efectivamente era un prejuicio, porque yo nunca había conocido una persona adulta, madura, que tuviera ese tipo de intereses. Y también antes que me juzguen, yo vivía en un modo masking tan profundo de negar esta parte infantil. La ternura eran emociones que yo no me permitía. Entonces, yo creo que tal vez por eso me chocaba tanto su forma de ser, pero a la vez me generaba esta como curiosidad, pero no nos llevábamos bien para nada. Me acuerdo que en su momento me contó que tenía como 100 y algo entre figuras, maquetas de los Caballeros del Zodiaco, Digimon, Gundam y todo el tema. Eran muchísimas más, la verdad, eran 200 y algo. Yo estoy segura que son más, pero esa es la cifra que él me dio. Y yo soy minimalista, entonces para mí eso era un espanto. O sea, yo dije estar con una especie de acumulador, porque yo veía ese programa de Home and Health, y yo así imaginaba que iba a ser nuestra casa, entonces para mí era como horrible. Entonces, por supuesto que para mí era como, no podemos estar juntos, somos tan diferentes de mundos distintos. Mi esposo también es neurodivergente y sus figuras tienen una función de regulación muy intensa. Él necesita armar cosas, entonces entiendo el valor que tienen. Ya nunca más me atrevería a juzgar sus gustos, como en su momento lo hice. Pero lo que salvó nuestra relación entonces no fue para nada el romanticismo, fue lo que yo llamo comunicación extrema e hiperfoco. Nos transformamos en el hiperfoco del otro y hablábamos. Y en esa comunicación ambos nos permitimos ser vulnerables, expusimos nuestras inseguridades, nuestras ansiedades. Nunca me mostró ser un ser súper fuerte y macho alfa, y yo tampoco la mujer fría, y sino que tal cual era. Y cuando no existen mensajes cifrados ni juicios respecto a la forma de ser, al funcionamiento que uno pueda tener, al estilo comunicativo o de interacción, se construye un vínculo súper fuerte en base a la honestidad. A todo esto, por eso es que igual me genera tanto conflicto esto de que, oh, el macho alfa, la mujer de alto valor y no sé qué, porque cuando uno está en una relación madura, genuina, es tan instintivo el mostrarse con todo. Me refiero con la polaridad donde las personas somos vulnerables y fuertes. Yo he tenido que sostener a mi esposo en ciertas áreas y él me ha tenido que sostener en otras. Es una especie de juego ya no de mesa, sino de vida. No existen ganadores. Ambos ganamos cuando nos apoyamos mutuamente. Bueno, y como les mencionaba de que nos transformamos en el hiperfoco del otro, fuimos a vivir juntos en 4 meses y nos casamos 6 meses desde que nos conocimos. Ya llevamos casi 2 años casados. Tenemos una hija. Creo que cuando encuentras a alguien que ya no te pide que te traduzcas, sino que aprende tu idioma, todo lo que antes era rigidez se transforma en estabilidad, y lo que antes era difícil ya no. Creo que ser una pareja neurodivergente tiene bastantes fortalezas, porque cuando la otra persona es tu interés profundo, uno busca, guarda información y aprende a tratarlo de la manera en la que lo necesita. Y eso en
lugares equivocados, incluso puede llevarnos a relaciones destructivas, poco saludables o peligrosas para nosotros, porque actuamos desde también la hiperempatía, entonces nos olvidamos de nosotras y queremos simplemente encajar, estar a la altura de la relación. A lo que yo voy es que por mucho tiempo yo pensé que era una persona difícil, que el amor realmente solo existía en los doramas y que eso nunca me iba a pasar a mí, pero fue más fácil desde el momento en el que comencé a relacionarme desde mi verdadero ser. Y de eso se trata, yo creo que independiente de ser autista o no, uno merece un amor donde uno pueda ser. Así que a veces entonces no es que sea difícil de amar, es que estás jugando un juego bajo las reglas que no fueron escritas para ti. Y de lo que pasa después va a ser el próximo video, porque uno de mis mayores temores era convivir, ya que tengo muchísimas manías, estructuras, rutinas. Imagínense lo que implica eso con una persona que tiene TDAH. Así que espero con ansias el poder compartirles también este próximo video sobre lo que implica la convivencia. Y eso, recuerden suscribirse, darle like al video y nos vemos en la próxima. Adiós.